Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio Buenos Días, Señor Devocionales. Mi nombre es Karen León y es un gusto y un placer muy grande para mí el poder saludarles nuevamente y compartir con ustedes un nuevo devocional. Antes de empezar, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like a este video y a que compartan no solamente este video, sino todos los devocionales que se suben día con día en el canal, que puedan bendecir a otros a través de los devocionales que hacemos todos los que colaboramos en este espacio. Bueno, para empezar, me gustaría decirles el título que le he puesto a este devocional y lo he nombrado ¿Quiénes somos? Y esta pregunta no la hago en el sentido de identidad cristiana, como somos o no hijos o somos o no cristianos, sino más bien en el sentido de qué tipo de hijos somos, quiénes somos. A veces queremos estar seguros, a veces algo que escuchaba esta semana de una persona era como, mientras yo sepa quién soy, no importa lo que digan los demás. Y puede ser algo que es cierto, sí, pero creo que importa también qué dice Dios de nosotros y qué transmitimos a la gente sobre quiénes somos. Me gustaría centrarme en 6 versículos, primero leeré 5. Voy a estar leyendo Proverbios 18, voy a estar analizando estos pasajes desde la traducción lenguaje actual, pero ustedes pueden leer la versión que tengan en su casa, la que más les guste. Y dice, qué malo es declarar inocente al malvado y no hacerle justicia al inocente. Cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. El vago y el destructor hasta parecen hermanos. Y estos versículos era algo que realmente impactaba en mi vida, algo que leía y tal vez al inicio me costó como comprender un poco este pasaje, pero verdaderamente lo leía y analizaba la importancia de estas cosas que Dios declara a través de este pasaje. Características que son muy evidentes de gente necia y hace referencia a tres tipos de hijos que podemos ser: malvados, necios e injustos. Y creo que esto es algo que hacía mucho ruido en mi cabeza, en mi corazón, que decía, ¿cuántas veces hemos sido eso? ¿No? Esta parte de lo que decía, mientras yo sepa quién soy, no importa lo que la gente opine de mí. Pero ¿qué tipo de cristianismo a veces estamos reflejando? ¿Qué tipo de personas estamos siendo? ¿Estamos siendo justos? ¿Estamos ayudando al necesitado? ¿Le damos al inocente la oportunidad de defenderse? ¿O simplemente asumimos los hechos? Asumimos y damos preferencia porque tal vez el que lo dijo, el que lo acusa, es alguien que me agrada a mí, un amigo, yo mismo, ¿no? Y creo que es algo que muchas veces no consideramos. No consideramos el beneficio de la duda, no consideramos el callar ciertas cosas, el entender lo que decimos antes de decirlo, nuestros pensamientos, analizar. Estamos dañando a la gente cuando abrimos nuestra boca. Estamos siendo sabios, estamos causando discusiones. ¿Qué decimos? A veces podríamos decir, no, pues es que yo no acuso a nadie en el sentido de que no hago injusticia, no declaro culpable al inocente, como lo que leíamos el versículo 5, pero a veces solemos ser el tipo de hijos del que habla en los siguientes versículos, que dice, provocamos discusiones, provocamos pleitos. Y a veces solemos ser esa clase de cristianos, solemos ser malvados, solemos poner nuestra vida en peligro, y no solo la nuestra, sino la de la gente a nuestro alrededor. Y esto es algo que llamaba mucho mi atención. Creo que es algo que a veces pasamos de largo, qué actitud estamos tomando ante lo que nos rodea,
qué actitud estamos tomando ante las situaciones que estamos viviendo. Y no me gustaría dejar esto como un señalamiento o una acusación, porque sería lo mismo de lo que habla la palabra, sino más bien como verdaderamente una reflexión sobre qué estamos haciendo en nuestro reflejo, qué estamos haciendo en lo que la gente ve de Cristo en nosotros, o si realmente ve a Cristo en nosotros. Y que algo que me encanta siempre de la palabra de Dios, algo que amo no solo de la palabra, sino de Dios mismo, es la gracia con la que hace las cosas. Y al principio me costaba entender por qué en medio de todas las descripciones necias y malvadas que suele hacerse, o que está haciendo en esta primera porción, desde el versículo 1 hasta el 9, y en el 10 dice algo que solemos hablar mucho, que solemos decir mucho, pero que entenderlo para mí en este contexto, en este momento de mi vida, ha sido interesante, intenso. Y el versículo 10 dice: Dios es como una alta torre, hacia él corren los buenos para ponerse a salvo. Y creo que en el contexto de la gracia, en el contexto en el que somos hijos y que podemos equivocarnos, que solemos equivocarnos y que nos vamos a equivocar siempre, entra todo esto. Que si nos hemos comportado como de alguna de las maneras en las que hablan los versículos anteriores o en los que siguen, hallamos a un Dios en el que podemos refugiarnos, en el que si nosotros somos los que están sufriendo de acusaciones injustas, de que ponen en peligro nuestra vida, de que nos difaman, de muchas cosas, en cualquiera de las posiciones en las que nos podamos encontrar, hallamos ese Dios al que podemos correr, al que podemos ir con los brazos abiertos y Él nos recibe de la misma manera. Y encontraba una bendición muy grande en esto. Encontraba un Dios que personalmente me demuestra que en medio de mis equivocaciones, de lo malvada, necia y tonta que puedo llegar a ser, porque son las descripciones que daba en los versículos, siempre ahí he estado. Y muchas veces cuando hacemos las cosas de manera incorrecta, cuando actuamos de manera injusta, nos sentimos que hemos caído bajo. Cuando nos damos cuenta, cuando Dios nos permite verlo, o incluso cuando Dios nos hace verlo a través de las personas que nos rodean, podemos correr a ese Dios que nos levanta, que nos enseña que sí, que constantemente vamos a tropezar, que constantemente vamos a hacerlo. Una de las cosas que personalmente pegaba en mi corazón es el chisme. Y muchas veces solemos decir, o yo pienso como, ay, es que no soy chismosa porque no hago esto, no hago lo otro. Pero cuando analizamos a la luz de la Biblia, Dios nos dice, sí lo hacemos. Y creo que es algo que solemos decir muy comúnmente. Es algo que nos cuesta aceptar, pero que está ahí presente y que tal vez lo normalizamos. Pero que Dios nos muestra que en medio de eso, de nuestros pecados, de lo malos que podemos llegar a ser, Él nos levanta. Podemos correr a Él, podemos decirle, Señor, me equivoqué, Señor, aquí estoy. Y con toda la confianza del mundo, por la fidelidad y el amor inagotable de nuestro Dios, somos levantados. Hallamos descanso, hallamos consuelo y sobre todo hallamos ese ánimo para seguir adelante, para seguir luchando con todo lo que podemos llegar a hacer de manera incorrecta. Pero que en medio de nuestras fallas y de nuestra humanidad está ese Dios diciéndonos, yo te levanto, yo te conforto, y aquí estoy para ti. Y qué bendición tan grande para mí ha sido entender esto, compartirlo con ustedes. Y que algo que ha estado sonando mucho en mi cabeza por mucho tiempo y que Dios ha puesto mucho en mi corazón en medio de las situaciones que puedo llegar a vivir, es que Él no nos echa fuera, nos recibe, nos sienta en la mesa,
y que no hay acepción de personas. Nadie ha quedado fuera todavía en medio de nuestros errores, en medio de nuestras fallas, sino por el contrario. Podemos ser levantados de nuestra condición y eso es una bendición muy grande, porque nos vamos a equivocar siempre, porque vamos a hacer cosas incorrectas, como lo que describía esta porción, siempre. Por ahí va a estar Dios. Y creo que más bien ese es el punto de quiénes somos. Reconocer quiénes somos, cuál es nuestra condición real toda la vida. Y que precisamente reconocer quiénes somos nos lleva a reconocer quién es Él. Y bueno, tal vez ha sido un poco diferente, un poco peculiar la manera en la que Dios tiene de hablarnos, porque creo que es una bendición siempre el poder entender quiénes somos y quién es Él. Y me quedaría con eso, con esta frase para el día de hoy: entender quiénes somos para saber realmente quién es Él. Y llevarlo todos los días a cabo, entender que la respuesta a quiénes somos es que somos malvados, somos pecadores, somos imperfectos. Por eso nos lleva a saber quién es Él, que Él es fiel, que Él es perdonador y que Él es Dios. Y que va a ser siempre, siempre quien nos va a levantar. Y que no somos justos por nosotros, que no somos sabios por nosotros. Y que nuestros aciertos se los podemos siempre atribuir a Él, porque está constantemente enseñándonos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a poner nuestra vida, nuestro día en sus manos siempre. Señor, te damos gracias por lo que has hecho en este tiempo, por lo que has hablado a mi vida personalmente, porque me recuerdas quién eres tú, lo que haces por mí, no solo por mí, sino por mis hermanos. Bendíceles, permíteles a ellos también recordar y reconocer quiénes son ellos y que todos somos pecadores, injustos, muchas veces tontos, pero que ahí estás tú, ese Dios fiel que nos va a levantar, que nos va a enseñar a ser mejores día con día. Y que somos hijos, es cierto, pero por sobre todas las cosas somos rescatados. Somos inmerecedores de la gracia, pero aún así la recibimos. Gracias te damos, porque hoy nos permites entender esto. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, eso sería todo de mi parte por ahora. Sigan al pendiente de los devocionales que se suben día con día. Y pues bueno, les deseo que estén muy bien, que Dios les bendiga. Adiós.